Número 22 de Madrid-Medinaceli, siguiendo el recorrido de la A2. En la anterior charla pensábamos que íbamos a llegar a Salinas desde Fuencaliente, pero hemos encontrado en medio el pequeño poblado antiguo municipio de Azcamellas, con lo cual vamos a entrar un poco y vamos a tardar un poco más en llegar a Salinas. Fijaros que el recorrido que vamos a hacer es esencialmente el desfiladero por el cual se sale el Jalón y se mete en la carretera antigua, el antiguo camino neoclásico, que fue la luego futura Nacional 2. Iba también aquel camino antiguo romano que iba hacia Sigüenza, que creemos que iba a Medinaceli y que más bien hemos creído que o bien iba por Fuencaliente o bien iba en esta dirección. Vimos que Fuencaliente de ninguna manera parece que recibiera ningún camino que viniese del Jalón. Es posible que este tramo, un tramo entre montañas, aunque no es exactamente un desfiladero, sí que lo sería en sus tiempos, como un jalón más caudaloso, más encharcado, y que fuera un tramo, aunque muy fácil, para los romanos considerado peligroso, y pues prefiriesen ir por puntos más altos, más fáciles de defender. El caso es que Fuencaliente indica que no existió un camino que viniera por el Jalón. Sin embargo, el camino de la Nacional 2, el ferrocarril y luego la autovía optaron por seguir por el camino fácil de pequeño desfiladero. Como vemos, hay una serie de cordilleras que siguen la dirección de la cordillera ibérica. Ya os hemos contado en otras charlas cómo la ibérica era un mar o un tramo de mar del mar de Tetis que unía Mediterráneo y Atlántico y que se formó un gran mar río entre el macizo ibérico y el macizo del Ebro. Y cuando choca España, que era una isla, península, contra Europa, lo que estaba en el fondo se levanta como una bolladura y se levanta la cordillera ibérica, en sus dos ramas, la aragonesa y la rama castellana, que es esta de aquí. Y sigue esta dirección del choque, que va formando una serie de cordilleras, donde el fondo del mar, que era calizo, pues ha pasado a estar en el punto más alto, y los puntos intermedios, que eran areniscas, pasan a estar en puntos más bajos. La contradicción. Luego ya todo esto, este choque se produce en el terciario, y ya en el terciario ya empieza la erosión de todas las cordilleras y se van formando, pues poco a poco, lo que luego en el cuaternario serán estos grandes ríos. Bueno, este es el recorrido. Vemos que Azcamellas, en este plano, para el que quiera ver planos antiguos, tiene que ir a IGN, comparador de mapas, y en esta carátula pinchar y descubrir en los planos 1.50.000 primera edición, que son unos planos muy bonitos, son los primeros planos que hay de toda la península, lo he contado ya otras veces. Es un plano quizá a una escala muy grande, pero fijaros que representa a la España anterior un poco al desarrollismo. Estos planos se empiezan a finales del 19, se acaban hacia la Guerra Civil, un poquito después. Con lo cual vemos cómo era el paisaje español antes de todo el desarrollo urbano. Fijaros que aquí ya se ve que los bosques, que aquí se ven muy claros, bosques de encinar y de robledal, hemos visto que en Azcamellas habla las crónicas de bosques de robledal. Fijaros qué pena, veis que aquí ya empezaba a estar deforestado. ¿Por qué estaba tan deforestado? Y aquí ya veis que estaba cultivado con cereal, esto es símbolo de cereal, cultivar las cumbres, los fondos de valle, pero también fijaros cómo sube por todas las laderas el cultivo de cereal. Estaba deforestado en parte por la ganadería, que sin duda, bueno, primero las roturaciones, que suprimieron el bosque para conseguir más tierras de cultivo, la ganadería, que fue en parte transformando los bosques en zonas de matorral, como vemos aquí. Esto ya indica una presencia ya del matorral, de que los bosques han desaparecido. Y luego también es verdad que las guerras, sobre todo la reconquista, esas luchas tremendas con el Islam, pues siempre ambos contendientes se dedicaban a talar todos los cultivos y también a producir incendios, y esas zonas de mucha guerra en la reconquista, zonas de frontera, suelen estar muy deforestadas, y esta era una zona de frontera. Bueno, aquí vemos cuál era el término de Azcamellas. Fijaros que era un término muy bonito, tenía estas cumbres, aquí iba por la divisoria de las cumbres, llegaba hasta este fondo de valle, este nacedero, y luego seguía en parte el río Sayona desde el caserío de Sayona, que hemos visto que ya prácticamente casi ha desaparecido. Tenía aquí entradas hacia lo alto de las colinas y, como veis, llegaba hasta el Jalón. Eso es muy importante para un municipio, porque si llega uno hasta el río, pues puede tener regadíos, puede incluso tener molinos.
Fijaros que todos los municipios luchaban por tener parte del gran río. Bueno, pues este es el término de Azcamellas que ha sido integrado ya en el de Medinaceli. Aquí tenemos su compañero fronterizo, que es el de Fuencaliente, un término más grande, y aquí tenemos el de Salinas, que lo veremos luego, que es un término muy, muy extraño, porque fijaros que sube por aquí, entra, coge estas cumbres, dominando un poco Azcamellas, luego, por supuesto, tiene parte de este valle, pero no todo, fijaros que este valle está capturado por el otro municipio, y aquí vuelve a subir a las cumbres. Ese es un término rarísimo, muy extraño, como si hubiera formado parte de otro más grande, probablemente en origen de Medinaceli, y que luego se hubiera separado. La historia ha vuelto a juntarlos en un único municipio. Bueno, aquí tenemos el plano 50.000. Este es un plano muy bonito, perdón, 25.000. Plano muy bonito de los años 60, 70, bueno, se acaba hasta los 90, que ya es más detallado. Es 25.000 y aparece ya más toponimia. Toponimia es el nombre de los lugares. Fijaros que esta es una toponimia muy, muy castellana, o sea, puede ser castellana de la Reconquista, puede proceder también del latín. No hay nombres que no sepamos lo que significan. Eso indica que ha habido aquí mucho movimiento de población, ha desaparecido el sustrato de los nombres más antiguos prerromanos, aunque Azcamellas tiene ese misterio de la palabra azca, que por ejemplo en vasco significaría manantial, significaría abrevadero, cuenco, y que quizá tenga que ver con los pueblos ibéricos que hubo aquí. Este es un territorio celtibérico, con dominio céltico, pero con una base ibérica. No sabemos, porque ya sabéis que el vasco y el ibérico son lenguas hermanas. Bueno, ya veis que el resto de toponimia pues habla de cosas que sabemos. Las umbrías, zona sombría, la buitrera, el águila, nos habla un poco de la fauna, la pequeña fauna que había por aquí. Aquí vemos la autovía, como hay algo importante en este tramo. La Nacional 2 vino, por así decir, a la izquierda del Jalón. Izquierda es, los ríos siempre se miren mirando hacia la desembocadura. Izquierda del Jalón vino la Nacional 2 por un territorio muy, muy suave, pero que tenía que bordear siempre estos desfiladeros, que ya veis que aquí va a bordear. El ferrocarril fue mucho más claro, probablemente desvió el Jalón, sobre todo en este punto, y se fue por el centro del valle, alterando el Jalón y los arroyos. El Jalón, el pobre, ya muy deforestado, pasa como puede, y luego la Nacional la nueva A2 ha venido en cambio por el lado derecho del río. Probablemente aquí andaba mal para pasar o entendió que quizá este era el mejor camino. Fijaros que ambas se parecen, lo veremos luego, ambas van rodeando los cerros y entrando un poco con concavidad cuando aparecen los valles. Y este es el plano actual. Es un plano muy bonito porque tiene todas las escalas. Es el plano 50.000, bueno, desde el 200.000, 50.000, 25.000. Plano que ha tomado mucha toponimia de los planos anteriores. Fijaros que habla de una viña, es decir, que a pesar del clima, había viñas aquí. Bueno, viña en Siquilla. Y en general entendemos lo que significan todas las palabras, excepto propia palabra de Azcamellas, que suele pasar. A veces los nombres de los... Ahí tenemos otro, Arbú, otro nombre antiguo. Muchas veces han conservado los pueblos, los nombres antiguos, aunque la toponimia alrededor haya perdido los nombres más antiguos, los más prerromanos. Ahí vemos los castillos. Bueno, hemos visto por muchos sitios la aparición de fortalezas, de castillos. Bueno, y este es el plano, también un plano muy bonito del territorio. Y aquí nos vamos a centrar ya en lo que hemos comentado. Vamos a analizar este tramo, desde el salto de esta vieja carretera Nacional 2 que se salta y se une a la autovía, hasta este paso de la antigua carretera que iba de Azcamellas hacia Medinaceli. O sea que vamos a hacer este recorrido. Como veis, la A2 bordea aquí las montañas casi sin cortes, es una cosa buena de su trazado aquí, a pesar de haberse acercado mucho al Jalón, ha salvaguardado bastante esta cordillera. Fijaros que entra con concavidad, fijaros, hay convexidad, concavidad, convexidad. Es lo bueno siempre de una carretera, tiene que estar curva contra curva. Y aquí se aleja del Jalón en esta zona en que el valle lo permite. ¿Veis? Hay como un descanso y aquí de nuevo vuelve a dibujar la cordillera, para de nuevo aquí tener de nuevo otra concavidad.
Es un trazado bonito. Fijaros que incluso la antigua Nacional 2, que era un trazado neoclásico de 1830 más o menos, que buscaba siempre las rectas, también aquí ha dibujado una tímida convexidad para tener una concavidad otra vez en esta zona. Es decir, que esta zona, y también las carreteras detectaban que esta zona de amplitud, de llegada de arroyos, probablemente era una zona más empantanada, más amplitud de los ríos, de sus bosques, de fluviales, y la propia carretera entendía que tenía que crear una concavidad hacia el valle. Luego aquí, como veis, vuelve a dibujar la convexidad de la cordillera. Es decir, son trazados más o menos bonitos. En cambio, el ferrocarril, como veis, tiene un trazado precioso, muy recto, perfecto, muy bonito para lo que es el ferrocarril. Aquí lo tenemos en la fotografía. Veis cómo se ven perfectamente las cordilleras con los cauces, todos ellos paralelo al sentido de la ibérica, menos el Jalón, que es el que ha ido atravesando, cortando todas estas cordilleras. Podemos ver perfectamente la anchura que llegó a tener el Jalón por la distancia que hay entre las cumbres. Esa fue la anchura máxima del río Jalón, que fue un río impresionante. Bueno, empezábamos aquí, ¿recordáis que habíamos pasado este salto, donde aquí había muchos problemas? Esta carretera saltaba el Jalón, pero la autovía también la había saltado. Bueno, era un punto un tanto crítico y pasábamos ya rozando las colinas. Aquí, por desgracia, vemos el parque eólico, que no ha tenido ni siquiera el respeto de respetar las cumbres, tener un tratamiento más paisajístico de los parques eólicos y, bueno, y por supuesto las líneas de alta tensión. Bueno, aquí vemos ya el arbolado del Jalón, el poco tramo donde el Jalón tiene arbolado, y ya la cordillera del otro lado. Bueno, aquí cruzamos. Fijaros que la línea eléctrica hace cosas rarísimas. En vez de buscar un trazado más perpendicular a las autovías, pues realmente no respetan ni cumbres, ni autovías, ni trazados. Bueno, aquí vamos acercándonos, vemos ahí todo ese macizo muy deforestado. Qué pena la deforestación de este territorio, cuando toda la toponimia habla de encinares, de robledales, y lo vimos en Fuencaliente, lo bien que se da el robledal en estas laderas, y cómo se está repoblando con pinar, suponiendo que el robledal no va a vivir, y realmente el robledal tiene una resistencia tremenda, y sobre todo en campos que han sido antiguos campos de cultivo, se puede plantar robledal, se puede plantar encinar, hay que intentarlo, no recurrir al pinar como última solución. Bueno, ya veis qué deforestado está este desfiladero. Fijaros que estamos pasando, que vimos al río Jalón, que aquí está rozándonos, porque el ferrocarril yo creo que desvió el río. Veis, este trazado es muy raro para el Jalón, probablemente venía haciendo una mayor amplitud. Quizá aquí aún se detecta probablemente cuál era el cauce del Jalón. Y el ferrocarril pues lo desvió. Veis, aquí vemos que ya el ferrocarril va a quedar casi tangente a la autovía y el Jalón va quedando entre los dos. Aquí vemos los pequeños cortes que ha producido la autovía al rozar las cordilleras. Fijaros qué maravillosa cordillera. Esto es lo que decía, cómo el parque eólico podía haber salvaguardado las cumbres, haberse quedado un poco más atrás con una concepción más respetuosa del paisaje. Y vemos que aquí hemos visto antes, muchos campos de cultivo, hasta zonas altas, que han sido abandonados. Esos campos de cultivo abandonados son perfectos para realizar la repoblación del robledal y del encinar y recuperarlo. Fijaros cómo la naturaleza quiere recuperar el viejo paisaje. Seguimos, aquí estamos en contacto con el río Jalón. Fijaros que aún se nota en la vegetación de ribera. Es quizá uno de los puntos críticos. Y vemos que nos acercamos a otra de las cumbres. Hemos logrado saltar, ahí va el Jalón, llanuras, y vamos hacia la otra cumbre. Como veis, continuamente aparecen aquí lo vemos desde mirando hacia atrás. Vemos por donde ahí hubo la tangencia del Jalón y del ferrocarril, y luego vemos este pobre Jalón totalmente deforestado. Está claro que aquí hay que ampliar el cauce del río y plantar árboles de ribera y devolverle al Jalón su amplitud natural. Y allí vemos la aparición del otro valle, enfrente al valle de Azcamellas, donde se ha instalado el polígono industrial. Como veis, son valles amplios, pero muy, muy deforestados. Aquí vemos esta curva que decíamos, de curva y contracurva,
Y esta es la convexidad, la contracurva, porque aquí aparece el valle del río Sayona, el río que está al pueblo de Azcamellas. Y ahí vemos al pobre Jalón casi sin espacio. Es absurdo que estos campos de cereal sean tan ambiciosos, no respeten ni siquiera la distancia de los ríos, de los cauces fluviales. Y habría que recuperar aquí el Jalón. Es uno de los escenarios más tristes del Jalón, en este tramo de la A2, cuando el Jalón ha quedado reducido a un ribazo entre campos de cereal. Y esto hay que, sin duda, recuperarlo. Aquí veis, fijaros que aquí llegaba el arroyo, que viene de Sayona, era una zona muy húmeda. Fijaros que aquí hay una zona curiosa, como semi-abandonada. Aquí venía el otro arroyo. Es decir, era una zona muy interesante de regadíos. Fijaros, aquí hay restos de antiguos canales, de antiguas acequias, porque era una zona muy fértil este encuentro de los ríos. Ahí vemos cómo está haciendo la concavidad y la llegada de la carretera, que va a saltar para dirigirse hacia Azcamellas. Bueno, aquí lo vemos. ¿Veis cómo vamos rodeando las colinas hasta ya el valle de Salinas y ya Medinaceli, que está allí? Y aquí tenemos Azcamellas. Fijaros, esta es una zona curiosa, no sé si es que es terreno comunal, una zona que está abandonada cuando está en uno de los puntos más fértiles de todo el recorrido. Bueno, aquí tenemos un pequeño valle, se va notando cómo aquí hay agua, hay manantiales que van surgiendo. Bueno, fijaros qué preciosas montañas, cómo los molinos podrían haberse retrasado un poco para haber dejado esta silueta tan bonita. Y allí vemos ya el valle de Azcamellas. ¿Veis? Avisan ya de la salida de Medinaceli, que será detrás de ese promontorio. Y aquí tenemos el valle de Azcamellas. Fijaros que es un valle precioso. Un pueblecito que tenía el valle, llegaba hasta el Jalón, tocaba el Jalón, con lo cual aquí podía tener zona de pastos, zona de pequeños riegos, y luego también tenía las cumbres, como cualquier pueblecito de la civilización más o menos mediterránea. Aquí tenemos esta zona semi-abandonada, que podría ser una zona de repoblación, de recuperar los bosques de ribera, que sin duda hay aquí, porque aquí hay humedad de la llegada de tantos arroyos, y ahí tenemos el otro valle, con el polígono industrial. Bueno, si nos buscamos el plano actual, está muy bonito. Como veis, Azcamellas no nace en esta dirección, sino que se refugia en este pequeño rincón y el pueblo nace en esta dirección. En esta dirección, un poco, podríamos decir, nordeste, suroeste, y no, curiosamente, no en el fondo del valle, sino que se protege en esta pequeña colina. Fijaros, si uno sigue el valle en que está Azcamellas, ve que este pequeño río se va poco a poco estrangulando, y fijaros que nace aquí. Fijaros hasta dónde llega. Esta es ya la frontera, y fijaros que vimos Benamira, que seguía el Jalón, es decir, no sigue tanto como el Jalón, pero profundiza muchísimo ese valle. No era de Azcamellas todo esto, sino como hemos visto había municipios en lucha que tenían este territorio. Fijaros que ahí mismo llega a la Ina con esta frontera. Pero bueno, es bueno saber, fijaros que dónde nace este río, donde está la ermita de Santa Bárbara. Siempre que hay una ermita hay un poblado normalmente prerromano cerca de la ermita. Aún no se sabe qué significado tiene el santo con el poblado, porque hay santos, ya se sabe que hay santos que tienen que ver con un antiguo dios, o San Miguel siempre habla de un castillo, de una fortaleza. Santa Bárbara no sabemos a qué antiguo dios se asocia. En el punto intermedio, como veis, aparece esta duplicidad. Azcamellas se sitúa en este pequeño valle que, como veis, nace muy pronto aquí en Azablanca, Valdemonte, y nace con este arroyo a su derecha que llega al arroyo de Sayona. Fijaos que en este plano Sayona prácticamente ya no aparece, bueno, está un poquito más ahí. Esta villa vieja, Sayona, estaba aquí y ya ni siquiera es nombrada. Bueno, aquí el Águila, Peña del Otero, Alto de la Cruz,
la covatilla, una cueva, los castillos. Esto probablemente esté con fortalezas de la lucha con el Islam o también de fortalezas de castros. En esta zona hay quien habla de que estaban los lusones, otros hablan de los titos. Había aquí una serie de pueblos de los celtíberos de Aragón, pero también estaban los arebacos, que estaban en Sigüenza, estaban en Almazán, que era un pueblo muy poderoso, y que siempre tuvo más o menos aliados y luego enemigos a los velos, titos y lusones, que eran los celtíberos de esta zona de Aragón. Ya vimos que los lusones, en mi opinión, son los pueblos que estaban en esta cabecera del Jalón. Bueno, aquí vemos ese plano que lo habíamos visto ya antes también, como Azcamellas nace en esta otra dirección, mucho más que en la dirección del valle, que se refugia ahí un poco escondido. Y este es el plano antiguo, el plano 50.000, antiguo, primera edición, con nombres. La pena es que el ser un plano más amplio tiene menos toponimia. Es curioso el nombre de mujer para esa cumbre, morrilla, que habla como de un morro, una cumbre, la tablada, camino de la fuente. Veremos que este camino es muy importante. Quizá tenga que ver con el nombre de Azcamellas, porque si Azca es manantial, es de cierta manera algún elemento de agua, de surgimiento de agua, pues quizá fue el origen del nombre. Bueno, y aquí tenemos ya Azcamellas, veis el arroyo de Sayona, la zona que se ha repoblado, que ha tenido éxito, esa parte alta. Nos acercamos y vemos claramente que es un pueblecito lineal, que a pesar de lo pequeñito que es, pues como todos los pueblos de aldeas, esconde una historia muy rica. Fijaros, aquí uno enseguida detectaría que aquí hay una serie de caminos, que este era el camino original de salida, no este, porque este, como veis, no ha generado ningún arrabal. Este sí, este es el típico arrabal de salida, al igual que este, fijaros, estos dos caminos eran muy importantes, parece, y parece que nacían de aquí, de esta plaza, pero esta plaza a su vez parece nacer de un punto más alto, que era el de la iglesia. Y aquí enseguida veréis que se detecta un cuadrado a los pies de un elemento que es esta parte alta, donde probablemente estuvo el primitivo castro. Bueno, este es el camino que viene del fondo del valle. Fijaros qué bien allí se ha dado. Yo critico mucho las repoblaciones de pinares, porque creo que este es un territorio del robledal y del encinar. Pero bueno, reconozco que aquí el pinar ha tenido éxito, más o menos éxito, pero sería un primer paso para luego empezar a plantar robledales a la sombra de estos pinares y enseguida tendríamos aquí un bosque recuperado, el bosque que hubo de robledal. Bueno, ahí vemos, al subir por la carretera, vemos que el antiguo camino venía por aquí y que a ese camino se fueron añadiendo, construyendo casas, que es el típico grupo de arrabal, de seguir un camino. Lo estamos viendo desde atrás. Y este probablemente no existía antes, este camino, pero llega al corazón de la ciudad, al corazón de la aldea. Fijaros qué bonito la aparición del frontón misterioso, un tema muy del norte de España, que en mi opinión puede tener dos orígenes, o que el pueblo que aquí habitó, el pueblo celtibérico, tenía esta tradición del juego del frontón, que luego volvió a aparecer a lo largo de la historia, como los pueblos del norte de España, o bien es una tradición que la trajeron los repobladores en la Reconquista. Se sabe que en la zona de Reconquista, en la zona de Guadalajara, en esas épocas tan difíciles del año 1000-1100, cuando se reconquista este territorio, con Alfonso el Batallor, rey de Navarra y Aragón, trajo gente de la zona de Burgos, de la zona de Lara, donde había una arquitectura y unas costumbres muy del norte, pueblos del norte de España. Entonces, el origen puede ser esos dos orígenes, los repobladores de la Reconquista o el pueblo prerromano que aquí estaba, que tuviera mucho que ver con los pueblos ibéricos del norte de España. Fijaros qué bonito que aquí tenemos el abrevadero. Hay una ruta de abrevaderos, la vimos en Soria, en parte en Guadalajara, porque es el elemento más singular muchas veces de estos pueblos. Aquí tenemos los dos elementos en una plaza que curiosamente se llama Plaza Mayor. Ahí tenemos ese arrabal que hemos dicho. Bueno, fijaros qué bonita escena. He contado muchas veces que hay un libro del escultor Jorge Oteiza, Quosque Tandem, que si le quitamos esas frases rabiosas que tiene de nacionalismo ridículo, pues habla del valor simbólico y misterioso del frontón, como una especie de muro del destino donde el hombre se enfrenta a él, una figura ligera que se mueve frente a algo estático pero mucho más permanente.
Y así interpreta el juego del frontón. Muy, muy bonita. Una idea muy bonita. Fijaros que aquí se ha formado una plaza, curiosamente como una transición entre dos pequeñas ciudades. Estas son como pequeñas parcelas que van acompañando esa tierra de nadie donde se formó la plaza. Aquí vemos que hubo una fachada, probablemente mucho más bonita, en este gran portalón, una fachada más clásica. Y ahí tenemos el arrabal que sale de esta plaza mayor y que sigue viejos caminos. Fijaros que aquí no aparece el tipo mégaron que hemos encontrado en otros pueblos de esta zona y de Guadalajara, que es el tipo del caserío vasco, de la masía catalana, de la casa del norte de Navarra, de la casa del nordeste de Burgos, que es un tipo cuyas raíces están en el mismo templo griego. Son raíces de una construcción a dos aguas, muy autónoma, muy poderosa. Pero aquí ya no la encontramos. Aquí encontramos esta tipología de arquitectura donde el agua vierte a la calle, que en cierta manera es más humilde, pero que conforma calles muy bonitas, alargadas. Esta, como veis, se ha formado a lo largo de un camino que salía de esa plaza. Bueno, fijaros qué muros tan gruesos, tan impresionantes, la gran chimenea en pueblos de clima frío, y llegamos a una encrucijada donde se cruzan dos caminos. El camino que se marchaba hacia el valle, fijaros que marca un poco, y el camino que se marchaba hacia el interior del valle. Fijaros que este camino fue muy importante y formó otro arrabal. Fijaros que son espacios muy bonitos de encrucijada, de choque, que generan espacios públicos, y que tenemos la suerte de tener estas maravillosas acacias. ¿Veis? Aquí se ha formado un pequeño grupo de arrabal en el cruce de los dos caminos. Aquí vemos este camino, se marchaba hacia el interior del valle, y fijaros, podríamos pensar que ahí se está insinuando un mégaron, un gran caserío, pero al final la casa se vuelca hacia la calle. Bueno, aquí veis este conjunto tan bonito, tan variado, que se está formando en la subida de este camino hacia el pueblo. Tenemos la otra gran casa, y aquí lo tenemos, ¿veis? Es un camino que se formó en una salida que procedía, parece que todo procede de un punto alto. Aquí se forma la plaza y de esa plaza nacen estos caminos. Esta calle da la impresión, estas casas, que este camino venía de más arriba, ¿veis? O sea que en origen estas casas no estaban y que aquí había un camino, porque si no, no se entiende esta inclinación tan clara. Es decir, que probablemente aquí había un espacio mucho más amplio que procedía de esta otra plaza, lo cual podemos deducir que esta plaza mayor es mucho más moderna. Y aquí, como vemos, bueno, esto es lo que me daba a mí, fijaros, la aparición de esta fachada, que parece un caserío vasco, y estaba insinuando que esta casa en origen fue un gran mégaron, pero al final la casa ha optado por dar a la calle lateral. Pero es curioso, el hecho de que aquí no tenga el gesto de que el agua abierta hacia la calle, indica que estaríamos quizá ante el último ejemplo de mégaron en esta zona de Castilla. ¿Veis? Quizá fue en origen un mégaron que luego optó por... Hemos visto en muchos pueblos de Soria y Guadalajara cómo la casa se debate entre esas dos decisiones. ¿Cuál es la fachada principal, esta o la otra? Mientras que en otras muchas casas esa duda no existe, porque no existe el hastial, sino que vierte el agua hacia las dos calles. Bueno, aquí lo vemos y aquí viene otra parcelación que es curiosa, porque parece que aquí hubiese habido una parcelación medieval típica y se forma, como veis, una calle, otro arrabal que desciende, también con pequeñas casas adosadas, que acaba en esta especie de palacio, con esto que lo vimos en Fuencaliente, este gesto de recercar los huecos modernos. ¿Veis cómo el camino giraba? Y este era el camino más antiguo de entrada al pueblo, mucho más que la carretera actual. Giraba, aquí está donde acaba, porque iba a buscar ese camino. La concentración parcelaria lo ha borrado, pero bueno, ahí vemos el valle y esos preciosos bosques que han nacido tras la repoblación. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Fijaros, este camino quizá en origen venía por aquí, o el caso es que al final fue a buscar este camino, pero esto ahora ha sido casi borrado ya. Y este camino, en cambio, es más moderno, en mi opinión. Fijaros que aquí se ha formado un arrabal muy poderoso, más poderoso que este otro, y como todo parece venir de un punto que sería este corazón. ¿Veis? Este es la parte lateral, que se ve que esta no era un camino importante, que estas casas daban la espalda, y ahí tenemos la carretera que llega. Si volvemos a subir,
Esta era como la entrada, por así decir, al pueblo, a este arrabal. Fijaros qué bonito espacio, cuidado, casas típicas hispanas, podríamos llamar mediterráneas, de casa adosada. Ahí tenemos como los restos de ese posible megaron y las parcelaciones. Fijaros que aquí indicaría como una parcelación medieval de parcelas todas iguales. Aquí habría otra, por desgracia ahora en parte han desaparecido, ¿veis? Aquí habría otra, esta sería otra, probablemente aquí había otra. Es decir, que alguien en la Edad Media, en la Reconquista, probablemente parceló para crear aquí un pequeño barrio medieval. Aquí tenemos el borde y ya vamos hacia la plaza de nuevo. Bueno, aquí lo veis muy bien. ¿Veis? Aquí han desaparecido esas parcelitas que habíamos visto en la fotografía anterior, que era más antigua, pero sí que podíamos decir que aquí quizá hubo un intento de parcelar 5 pequeñas casitas hasta este punto y que luego surgió el otro arrabal. No lo podemos ver muy bien aquí, pero bueno, se percibe un poco. Estos son planos del IGN, que también, además de planos, podemos ver fotografías. La anterior era el vuelo americano, esta ya es 20 años después. Pero bueno, se ve que era un pueblo bastante, con sus calles muy bien formadas. Ahora ya han desaparecido estos dos corrales, con esta encrucijada, y que todo parece nacer de este punto. Aquí fotos más bonitas, y son muy distintas del Google Earth, fotos diferentes. Bueno, ya acabamos de salir de la Plaza Mayor y subimos, y fijaros aquí hay algo extrañísimo. Esta gran pared parece insinuar que aquí hubo como una especie de pequeña cerca o muralla de ese cuadrado que os estoy todo el rato comentando. ¿Veis? Aquí hay algo extraño. Iba a decir, hasta una pared y hasta podríamos hablar de un torreón. Pero aquí hay un recinto, fijaros la continuación con esa casa, hay un recinto extraño, como si fuera una pequeña muralla y que hubiera estado aquí la puerta de ese pequeño núcleo. ¿Veis? Se ve muy bien. Ahí vendría ese límite del cuadrado. Aquí tenemos esta gran casa, que también, fijaros, también recuerda al pequeño Megaron, pero también ha optado, luego se ve que se ha partido como en dos, ha optado por mirar en la fachada lateral, no en la frontal, con lo cual se aleja de ese modelo de caserío que decimos. Pero es curioso este espacio, un espacio aparentemente muy público, con el gran pino, los bancos, sobre todo la iglesita. Quizá antes hubo aquí un templo diferente, un templo anterior al cristianismo, o quizá de las primeras épocas de los cristianos, luego veremos. Y sobre todo lo digo porque aquí se forma como un rincón, y esto es imposible que sea formado de manera espontánea o natural. Aquí alguien dibujó, cuando veáis esto, aquí alguien dibujó un cuadrado amurallado y generó un espacio central rodeado de pequeñas casas. Y se ve muy bien aquí. ¿Veis? Ahí se ve muy bien. Y cómo probablemente seguía por ahí y aquí tendría su puerta. Es decir, que aquí se formó un espacio público, la verdadera plaza de ese núcleo. Que puede ser un núcleo, probablemente los núcleos celtibéricos no formaban grandes cuadrados. Eso lo hace siempre Roma, que forma cuadrados, y también el Islam. El Islam también hace a veces pequeñas fortalezas cuadradas con la mezquita en el centro. Pero ¿veis? Se ve muy bien que aquí hubo un corte en el pueblecito y que a partir de aquí nace el pueblo lineal que hemos visto. ¿Veis? Ahí se ve cómo todos siguieron esa alineación a pesar del desnivel, y aquí también volvían y la rodeaban, dejando, ¿veis? Bueno, esto es una casa, como veis, con esas flores, preciosa. Está siguiendo esa misteriosa alineación del corazón. Y aquí tenemos cómo vuelve, como había un cuadrado aquí. ¿Veis? Aquí lo vemos muy bien. Vemos ese rincón. Esto es imposible que sea espontáneo. No sabemos hasta dónde llegaría. Sería hasta aquí, porque aquí aparece esta gran construcción. Pero aquí se ve muy bien, fijaros. Están dibujando un cuadrado a los pies probablemente de un pequeño poblado prerromano, celtíbero, y luego en ese cuadrado hay un templo que luego pasa a ser iglesita cristiana. Fijaros que la iglesia no mira hacia el este. Si fuera cristiana de origen, estaría orientada hacia el este. Y esta está orientada hacia el norte-sur, lo cual indica que probablemente en el origen no era un origen cristiano, porque las iglesias cristianas siempre, hasta el Concilio de Trento, que se dio libertad, siempre tienen que estar orientadas con el ábside hacia el sol naciente. Cuando no es así, es porque debajo hay un templo en otra orientación,
o una mezquita que está orientada hacia el sur normalmente o hacia el sureste. Es decir, que aquí hay algo enigmático en este espacio. Veis, aquí se ve muy bien el espacio y en la trasera de esa pequeña iglesita, con la sacristía, con la iglesita que antes venía, era más larga. Ha sufrido mucho esta pobre iglesia, desde que el pueblo fue quemado por los franceses. Siempre Francia destruyendo todo lo que puede y que no han pedido perdón, siguen sin pedir perdón. A mí me indigna que Napoleón es como un ídolo que tiene ahí su tumba, es como si tuvieran los alemanes la tumba de Hitler, ¿no? Y fuera todo el mundo a reverenciarla. Pues un canalla y un criminal como Napoleón, pues tendría Francia que pedirnos perdón y devolver todo lo que nos robó. Bueno, fijaros que aquí hay como dos fases de la construcción, pero que ha sufrido mucho. Ya veis que estas son ventanas nuevas. Solo nos queda quizá esto como el elemento más antiguo y más precioso de esa antigua construcción. Bueno, aquí lo volvemos a ver desde otra orientación y vamos ya a salir. Esto hasta aquí llegaba antes la iglesita, pero la nueva, y vemos, es una nave muy estrechita, y luego vamos a ver por qué hemos encontrado un plano de cómo era antiguamente. Bueno, fijaros, aquí acababa ese pequeño cuadrado y aquí sale un camino, que es un camino muy importante. Es como si Azcamellas hubiese vivido más de estos caminos que del camino del valle, que del camino del río de Sayona. ¿Veis? Son caminos muy importantes y parece que van rodeando ese núcleo en torno a la iglesita. Pero sí que se ve en lo alto que aquí hay un cerro, los restos de un cerro que probablemente es el origen del pueblo, un cerro probablemente celtíbero. Fijaros este camino que se marcha hacia el valle interior, no al valle grande, sino al valle pequeñito. Es curioso, a un valle más secreto. Bueno, aquí tenemos, fijaros qué precioso campanario. Como en estos pequeños pueblos, el elemento más valioso suele ser su pequeñita iglesia. Fijaros, este era el plano de cómo era la iglesita antes. Como veis, era una iglesita de repoblación, de reconquista, románica, perfecta. Muy bonita, con este gran ábside, con la nave un poquito más grande que el ábside. Una maravilla. Fijaros que aquí tiene un refuerzo de la entrada, típico del románico, y los muros más gruesos. Y ahora pues nos han quedado estos restos de muros y tenemos ahora más esbelto el hueco y ya hemos perdido el ábside. Pero que estará debajo, podríamos reconstruirla. Bueno, y ahora vemos que a los pies de este pequeño cuadrado, que lo vemos aquí, había probablemente un pequeño poblado celtíbero que suele pasar, está siempre en la parte alta del pueblo. Un poblado muy, muy pequeño. Ya se ve que era muy pequeño. Aquí este es el camino que saldría bordeando ese poblado que estaría probablemente aquí. ¿Veis? Toda esta es la zona donde estuvo el primitivo poblado. Se ve muy bien cómo ha sido una sucesión de pequeñas ciudades o aldeas, una bajo otra. Y es muy bonito que en el borde de este poblado esté el cementerio. Siempre decimos que los cementerios que salen de los atrios de las iglesias o del interior de las iglesias por orden ya de los Borbones ilustrados, por orden luego de Napoleón y de los liberales, siempre con la excusa de que producían pestes. Eso no era verdad. Yo creo que la intención era alejar la muerte un poco del dominio del mundo de la iglesia, del cristianismo. Pero cuando se opta por trasladar los cementerios, los ayuntamientos rápidamente, porque fue una medida muy exigente, muy rápida, compran solares muchas veces sin ninguna personalidad. Aquí, por suerte, el cementerio está en un punto muy bonito, porque está como en el origen del pueblo y es muy importante, porque los católicos creemos en la resurrección de los cuerpos, no solo de las almas, sí de los cuerpos, porque Jesús resucitó en cuerpo y lo tocaron, comía con ellos y eso es estupendo, maravilloso. Quiere decir que el cuerpo resucitará. Por eso este es el lugar de la resurrección. Le doy mucha importancia a los cementerios, porque es la ciudad del cielo, la ciudad que nos está esperando. Y fijaros que este camino, que también podríamos decir que ha dado origen a Azcamellas, no va ni siquiera por el Valle Pequeño, nace de allí, de un manantial que había al pie de la cordillera. Por eso la relación de Azca, que en vasco significa manantial, abrevadero, alberca, puede que tenga su origen en aquel manantial. Esta foto preciosa, veis cómo se ve un poco la sucesión desde el poblado, la pequeña ciudad, no sabemos si romana o árabe, y luego ya la ciudad lineal de arrabales que descienden.
Aquí se ve también muy bonito. ¿Veis? El castro, el pequeñito castro, la ciudad cuadrada, es un enigma, y luego la ciudad ya lineal, más medieval, que sigue este camino. Como veis, totalmente diferente al camino importante que va por este valle y por supuesto indiferente al del Jalón. Bueno, aquí lo vemos muy bien. ¿Veis? Estos dos caminos que nacen, uno de estos manantiales y este que se marcha al valle interior. Bueno, y aquí quería un poco mostraros, ¿veis? Este es el valle, ese interior, y este es el camino grande del valle. Porque quería buscaros qué nos cuenta el plano 1.50.000 más antiguo de este valle interior. Ya veis que nace aquí, pero que ese camino, fijaros hacia dónde va. Este camino va hacia Benamira. Es curioso. O sea que realmente este camino que iba hacia Sayona y Villavieja, no, perdón, a Villaseca, no tenía importancia para Azcamellas, sino era más importante este que va a Benamira, aunque tenga que subir la cordillera. Mirar, Valdeluzón. Esto habla que el pueblo que vivía aquí eran los lusones. Pueblo celtíbero que dio nombre a Luzaga y, como os dije, al río Tajo, porque el río Tajo antes se llamaba el río Luso y, según un gran historiador, dio nombre a los lusitanos de Portugal. Es decir, que en estas montañas está el origen de muchos pueblos, Valdeluzón. Y el otro camino que sale, camino de la fuente, parece ir hacia una fuente, que como digo puede que sea el origen del pueblo de Azcamellas. Si seguimos este camino, que hemos visto que venía por aquí, podemos decir que de Benamira hay un camino muy importante que baja hacia el río Dulce, hacia Estriégana, otro camino que ya se dirige, como veis, lo vimos que iba hacia Garbasojosa, perdón, ya caminos que se dirigen hacia el sur. Bueno, ya volvemos a nuestro punto de salida de Azcamellas y retomamos la carretera. Estamos ya en este paso bajo el puente. Fijaros qué bonita esa montaña, qué personalidad tiene, esas grandes rocas. ¿Veis? Todo esto estuvo cultivado en su momento y ahora no entiendo por qué no lo repoblamos. Nos quedaremos asombrados de ver lo que puede hacer el roble, terrenos tan aparentemente secos. Y enfrente tenemos la llegada del otro valle con el polígono industrial. Ahí tenemos la gran colina donde se cree que está el origen de Medinaceli, la llamada Villa Vieja. Como veis es una meseta altísima, una enorme ciudad. Ahí vemos el Jalón, que aquí tenemos esta contención de tierras. Como vemos, para hacer esto hay que destruir una montaña y sacar todas estas rocas, destruir otra montaña y crear el talud. Esto igual se podría haber resuelto con una buena repoblación. Y ya estaba. Bueno, salvamos ese escollo, nos dirigimos por el valle. Fijaros que estamos bordeando este punto, este es el punto de la contención. Y tenemos esta pequeñita carretera que se dirige hacia Medinaceli y el río Jalón, ya veis que aquí está pugnando por encontrar su sitio entre el ferrocarril y la autovía. Ahí tenemos la Nacional 2 y de nuevo vamos rodeando la cordillera. Enfrente tenemos Villavieja. Y fijaros que aquí aparece un valle oculto tras la primera condición de las sierras. Y aquí vemos ya a mí me encantan estos, son como los arcos de triunfo de Roma. Parece que están insinuando algo muy importante, están pasando. Ahí vemos el puente de la vieja carretera de Azcamellas. Y vamos a girar ya aquí, porque aquí nos vamos a detener para ver qué hacía esa vieja carretera. ¿Veis? Llegamos hasta aquí. Esto lo hemos visto antes. Ya veis que era un punto casi podemos decir que aquí acababa Fuencaliente, el territorio de Fuencaliente. Y vimos que Azcamellas tocaba un poquito el Jalón. Y bueno, aquí vemos cómo se llaman esos montes, toda esta pequeña sierra, el Azablanca, y está Villavieja, Sestero, y ahí vemos Salinas. Estamos rodeando. Fijaros que el viejo camino también venía bordeando la colina. Aquí está sin hacer la A2, por supuesto, porque es un plano de año 45 más o menos, y todo esto era un terreno virgen. No se percibe aquí grandes regadíos, pero era una zona húmeda. La vamos a ver porque fijaros, llegan dos arroyos que dan sus aguas al Jalón. Era un punto de ensanchamiento. Y aquí ya veis que de nuevo se forma otro pequeño desfiladero. Y hasta él vamos a llegar. Y aquí estamos en esta carretera que sale, fijaros ese valle interno que se forma ahí,
preciosas montañas. Y ahí tenemos el río Jalón, que va a aparecer. Fijaros, aquí lo tenemos, aquí tenemos el viejo camino que iba hacia Azcamellas. Tenemos una zona que la veremos en la lección siguiente. Y aquí saltaba ese camino, ese precioso puente. Fijaros, aquí el Jalón, el pobre ha recuperado parte de su vegetación. ¿Qué sería del Jalón si le dejásemos tener aquí más margen de arbolado y si lo regenerásemos? Pobre Jalón. Y ahí tenemos que pasaba a otra cosa, pasaba a nivel, ese camino hacia Medinaceli pasaba a nivel por el ferrocarril. Como eso ya no se puede, esta carretera saltó el ferrocarril y aprovechó para saltar el Jalón. Fijaros qué sitio tan bonito, qué poesía tiene esta gran arboleda al lado del Jalón, al lado del apeadero del ferrocarril. Era como el centro del mundo para la gente de estos núcleos. Y ahí tenemos el impresionante ferrocarril, el primer ferrocarril de Madrid a Zaragoza. El que quiere saber más de historia de los ferrocarriles de manera muy divulgativa puede ver mis charlas sobre ferrocarriles. Hubo una lucha tremenda entre compañías por trazar esta línea de Madrid a Zaragoza y luego de Zaragoza a Barcelona. Al final, dos compañías tenían dos líneas diferentes. Incluso se planteó una tercera siguiendo el río Tajuña, que marchaba hacia Madrid directamente sin pasar por Zaragoza. El directo a Barcelona, que se llamó. Esto es apasionante porque España tenía una red de ferrocarriles maravillosa, con un trazado perfecto, y si no hubiese tomado Felipe González aquella decisión de que el AVE a Sevilla pasase al ancho internacional, si no lo hubiese tomado, estas serían líneas ya de AVE. Hubiésemos ahorrado miles de millones, porque lo que necesita ancho internacional son las mercancías, no los pasajeros, y se tomó la decisión contraria. Ese día en que Felipe González toma esa decisión, toda la red ferroviaria española pasó a quedar obsoleta porque ya no servía para el AVE. Y era una pena porque era una red perfecta. Por aquí estarían pasando los AVEs, habiendo modificado un poco las curvas, y no habríamos necesitado una nueva red. En fin. Aquí la tenemos en la otra dirección. Me parecía apasionante esta fotografía, y que estamos pasando los desfiladeros del Jalón. Ahí tenemos el pobre Jalón que hace lo que puede. La Nacional 2, fijaros que aún tiene las acacias que la acompañaban, y el ferrocarril es fantástica. Tenemos y la autovía, 1, 2, 3, 4 elementos lineales que atraviesan el valle hacia Sierra Ministra para intentar subir a la meseta. Y aquí se encuentra la carretera y este paso. Y aquí vemos, claro que esta carretera probablemente no cortaba la montaña, sino ahí se nota aún que se daba una pequeña curva para no tener que cortar la montaña, y por suerte aún conservamos las acacias que acompañaban la carretera, un verdadero tesoro. Bueno, aquí lo vemos. Fijaros cómo ha rellenado, cómo ha saltado el Jalón esta carretera. ¡Qué desastre! Lo ha tapado totalmente y está cruzando uno de los ríos más importantes de Aragón, el Jalón. Y fijaros qué es lo que nos pasaba también. El pobre Jalón también había sido cruzado por esta autovía, en el punto donde comenzaba, y luego por esta carretera. Y vamos a empezar aquí el recorrido por la Nacional 2. ¿Veis? Era este punto, habíamos cruzado el Jalón, luego volvemos a cruzarlo aquí y ya nos dirigíamos por esa carretera. Bueno, aquí tenemos la vieja carretera, que era más suave, no tenía que cortar aquí la montaña, pero tenemos la antigua Nacional 2. ¿Veis? Aquí tenemos la vieja carretera, que pasaba el Jalón y luego el ferrocarril. Ahí se nota aún dónde estaba el viejo camino con las acacias, que es un tesoro que se haya conservado. ¿Veis? La vieja carretera no tenía estos cortes que hizo la nueva, ya lo veis. ¿Veis? Pasaba muy cerquita, saltaba el Jalón y enseguida se arrimaba para... Vamos a ver que aún existe este tramo. ¿Veis? Aún va por ahí la carretera. Aquí, fijaros qué maravilla, estas acacias, que aunque están las pobres abandonadas, ahí vemos la vieja carretera. Esto es un tesoro, esto habría que repoblar las faltas, salvaguardar estas acacias como un tesoro de los viejos caminos españoles. Fijaros, aquí se incorporaba a... ¿veis? Esta era la vieja Nacional 2 y esta es la nueva. ¿Ves? Es una maravilla cuando hay acacias, como vemos en muchos sitios ya se han perdido. Ahí vemos las montañas que van marcando estrangulamientos en el valle. ¿Veis? Justo está marcado siempre por la curva, donde los morros de las dos cordilleras se acercan más y forman un pequeño desfiladero en el Jalón. ¿Veis? Aquí estamos. Estamos en este punto
donde, como veis, esta montaña y esta forman. Quizá por eso Roma no se atrevió. Ahora lo vemos muy diáfano, pero el Jalón estaría lleno de vegetación y sería muy peligroso atravesar el desfiladero por aquí. Por eso probablemente Roma prefirió ir por ahí arriba. ¿Veis? Este es el punto de estrangulamiento y de nuevo la Nacional 2, que era de un trazado de ingeniero neoclásico, traza todas las rectas que puede. Aquí traza una impresionante recta. Esta carretera ya tendría que ser un camino histórico, porque fue el camino hecho en 1830, camino real que ya había bajado hacia el Jalón. Bueno, ya veis cómo se empobrece cuando pierde. ¿Recordáis estas laderas que vimos en Fuencaliente, que estaban llenas de robledal? Solo hay que ayudar a que se recupere. Bueno, fijaros qué bonito el valle de Azcamellas. Precioso. ¿Cómo sería esto con todos los robledales recuperados? Mirad qué bonito. Es unas montañas de mucha personalidad. Y aquí nos dirigimos ya en esta recta hacia el punto del polígono empresarial que se ha colocado sobre el arroyo que venía del otro valle. Ahí vemos, curioso, como los dos arroyos se miran a viejos caminos, que ahí vemos el puente que salta la Nacional 2. Y aquí tenemos el polígono, son puestos de trabajo para Medinaceli, esperemos. Es una pena que el polígono no haya planteado, por ejemplo, que el vial estuviese al lado del río, que el río se hubiese ensanchado. Es una pena porque era una actuación que está taponando las crecidas de este río. Parece que son valles muy tranquilos, pero hay que ver el día que llegan lluvias torrenciales. Son muy peligrosos estos pequeños arroyos. Por eso, el haber dejado más margen, haber aprovechado el vial para ese camino, en fin. ¿Veis? Aquí está. Se ve que aquí hubo viejos canales de regadío. Ahí vemos el Jalón. Aquí ha habido concentración parcelaria. Se ha empobrecido mucho el recorrido. Aquí hay un pequeño cerro. ¿Veis? Aquí hay restos de viejos canales, de viejos caminos. Aquí lo vemos muy bien, mirar. Está la Nacional 2 con sus acacias y el ferrocarril. Aquí teníamos todos estos restos viejos del Jalón, que veis ha sido desviado el Jalón. Tiene muchos canales. Por aquí ha pasado ahora la A2. Y era una zona, como veis, muy fértil. Fijaros que esta zona está llena de humedad en la llegada del camino. Aquí lo vemos ya más parecido como lo vemos hoy, ya con ya hecha la A2, con esta zona de este pequeño cerro que había aquí, mitad del valle. Bueno, aquí lo vemos comparando los dos, y ahora lo vemos con la situación actual. Como veis, ha habido concentración parcelaria. Bueno, aquí ya se ve y se han borrado muchos de los viejos canales. Eso lo veíamos quizá más en el anterior. Veis, aquí había muchas parcelas diferentes, muchos viejos canales. Todo eso ha desaparecido. Este punto, que era el punto de más humedad, de encuentro, es el que ahora está abandonado. Es curioso. Aquí se podría regenerar muchísimo. Bueno, ya veis cómo este viejo Jalón que viene por aquí, pues ha quedado borrado por la concentración parcelaria de los campos de cereal. Es un delito desviar a un río, porque tarde o temprano volverá a recuperar su cauce. Pero bueno, la concentración parcelaria era necesaria, pero se podía haber hecho muy bien, respetuosamente. Se hizo de manera creando unas geometrías absurdas. Bueno, perdonad, aquí vemos el gran polígono. El sitio es llano y es lógico porque está al lado de una carretera nacional antigua. Es un sitio llano que no ha destrozado la topografía. Ahí vemos el paso y seguimos nuestra carretera. Ya nos avisan de Azcamellas y llegamos a este puente que habíamos visto antes. Aquí vemos cómo aquí la vieja carretera tenía un giro para no tener que excavar la montaña. Y ahí vemos las grandes acacias que la acompañaban. Aquí vemos un poco lo que habíamos visto antes, el paso del ferrocarril, de este camino a Azcamellas, el encuentro con la vieja nacional, un sitio que puede ser un sitio muy bonito. Y aquí tenemos cómo estamos llegando a este punto, donde, como veis, acaba Fuencaliente de Medina, que llega hasta aquí. Azcamellas ya vimos que tocaba un poquito el Jalón en este punto crítico, el punto que el Jalón hacía esta concavidad.
y entraríamos en Salinas de Medinaceli, que lo dejamos ya para la próxima charla. Bueno, aquí lo vemos más detallado. Hemos llegado más o menos muy cerquita de este punto en que este camino saltaba el ferrocarril y el río. Y aquí vemos esta foto tan bonita de, bueno, de los cauces del Jalón, probablemente del Jalón original, que probablemente venía donde ahora está la vía de tren, las viejas acacias de la antigua Nacional 2 y la autovía. Y muchas gracias.